Amada Iglesia del Señor Jesucristo, que la bendita gracia y la paz de nuestro Dios sea en cada uno de ustedes, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos al día de hoy a estudiar un punto doctrinal, el cual, hermanos, el tema es la sangre del nuevo pacto. Hermanos, hemos sido llamados a valorar la sangre del nuevo pacto. Vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 28. Y voy a dar lectura para honra y gloria del Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ocupe su lugar, por favor, hermano. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que coman este pan, háganlo en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó también el cáliz y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesucristo, aquella noche, la noche de la Pascua más preciosa en la historia de Israel, la Pascua en la cual tenía que ser sacrificado un cordero sin mancha, sin defecto, para la remisión de los pecados de los israelitas, el Señor Jesucristo aquella noche instituyó, hermanos, que su sangre que iba a ser derramada iba a ser la firma del nuevo pacto con su pueblo. Hermanos, cuando hablamos de pacto, la palabra pacto también quiere decir decreto, también quiere decir compromiso. Tomemos el ejemplo, hermanos, como un acta matrimonial, que un acta matrimonial, al ser firmada por los dos contrayentes, no puede ser destruida fácilmente, no puede ser removida el matrimonio que se ha efectuado entre dos personas, porque se ha firmado un acta matrimonial. En otra palabra, un pacto, un decreto. Así que el Señor, hermanos, nuestro Dios, Él es como un marido para su pueblo. Y siendo como un marido para su pueblo, Él, hermanos, dejó un pacto, un decreto, un acta matrimonial entre su pueblo y Él. Y ese pacto fue firmado con sangre de becerros. Porque en la antigüedad, hermanos, todo pacto, todo decreto, todo compromiso tenía una mayor validez si se firmaba con sangre. Por lo tanto, los israelitas, ahí en Éxodo capítulo 24, versículos 7 al 8, los israelitas firmaron un pacto con Dios, el Dios de Israel, después de que este gran Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de aquellos que los oprimían. El Señor Dios Todopoderoso escuchó la voz de Israel y Él, clemente y misericordioso, lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, hermanos.
y los llevó de la mano como un padre lleva a sus hijos hasta el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí el Señor dio ordenanzas, dio mandamientos, dio decretos, porque como ellos habían sido rescatados, ahora Dios quería que su pueblo mirase a Dios como su marido, como su redentor, como su salvador. Por lo tanto, el Señor le da sus leyes por medio de Moisés. Y Moisés, habiendo tomado el libro del pacto, lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es decir, el acta matrimonial estaba en la mesa y el pueblo de Israel, por mirar el amor tan grande del Dios de Israel, estaba decidiendo, hermanos, obedecer y hacer todas las cosas que Jehová les había mandado. Como el pueblo de Israel aceptó este decreto, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo capítulo 24, versículo 8, encontramos la expresión: he aquí la sangre del pacto. Lo que hoy conocemos como el primer pacto, un antiguo pacto. ¿En qué consistía este pacto? Hermanos, este pacto se le conoce como pacto de las obras, ya que si el pueblo de Israel obedecía los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, el pueblo de Israel iba a ser justificado por las obras de la ley, iba a ser salvado por sus obras en la ley, porque así estaba estipulado en la ley de Moisés. Mas si en cambio notemos, hermanos, cómo rápidamente e inesperadamente en Éxodo 32, versículos 15 al 20, Moisés, después de pasar 40 días y 40 noches ahí en el monte Sinaí, consagrándose en ayuno para recibir las palabras de Dios, él al bajar del monte Sinaí, trayendo 2 tablas de piedra donde estaban escritas las leyes de Dios. Estas leyes que habían sido escritas por el dedo de Dios. Moisés, cuando bajó de aquel monte, se encontró con la gran sorpresa de que el pueblo de Israel, aquel mismo que había dicho: haremos, obedeceremos, ahora estaba adorando a un becerro de oro. Había caído en pecado de idolatría. No puedo, hermanos, entender ni imaginar el sentir del siervo de Dios Moisés al mirar un pueblo tan necio, que a tan solo unos días el pueblo había caído a una tal bajeza de idolatría, adorando a un simple becerro de oro. Por lo tanto, Moisés rompió las primeras tablas de la ley del pacto por pecado de idolatría. Y al romper esas tablas de la ley, también se estaba rompiendo el pacto. Pero Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, decide perdonar a su pueblo y volver a empezar de nuevo este primer pacto. Qué hermoso sería, hermanos, relatarles que en la Biblia nos habla de que Israel a partir de ahí comenzó a vivir una vida nueva, valorando la sangre del cordero que había sido sacrificado para el nuevo pacto, para el antiguo pacto. Pero eso no fue así. Israel cayó una y otra vez en el mismo pecado, en pecado de idolatría. Por lo tanto, el libro de Jueces capítulo 2:20 nos dice que la ira del Señor se encendió contra Israel porque el pueblo traspasó el pacto.
En otras palabras, rompió el pacto. Jeremías capítulo 11 también nos habla del pacto violado por el pueblo de Israel. Y en el verso 3 de capítulo 11 de Jeremías, el Señor declara una maldición a quien no obedeciere las palabras de este pacto, diciendo: maldito será todo aquel que no obedezca las palabras de este pacto. Jeremías 11:10 nos dice el Señor: la casa de Israel y Judá invalidaron mi pacto. En otras palabras, traspasaron mi pacto, rompieron mi pacto. Si pudiera, hermanos, imaginar el rostro de Dios con un semblante entristecido, porque su pueblo, a quien Él había amado con un amor eterno, con un amor sublime, con un amor profundo, con un amor como de un marido con su esposa, su pueblo había invalidado su pacto, había traspasado su pacto. La primera parte del profeta Jeremías, hermanos, nos habla acerca de la justa severidad de Dios por traspasar su pacto. Porque Dios, hermanos, Dios es justo. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y en su hermosa santidad, hermanos, en ella está la justicia de Dios. Y en su justicia está la severidad de Dios al maldecir a todo aquel que invalida el pacto de Dios. Por lo tanto, la primera parte del profeta Jeremías nos habla de esa justicia severa de Dios, ese juicio al pueblo de Israel. Mas la esperanza está, la buena dádiva está, cuando el Señor muestra su lado compasivo una vez más, cuando el Señor muestra su lado misericordioso una vez más. Y Jeremías 31 dice que he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor, hermanos, aquí en Jeremías 31 en adelante dice y promete un nuevo pacto. Un nuevo pacto, y al hablar de un nuevo pacto ya no estamos hablando como el antiguo pacto. Ese pacto, hermanos, que consistía en la muerte de becerros, de machos cabríos, de corderos. Ese pacto que estaba validado en tablas de piedra. Ahora el Señor promete un nuevo pacto donde su ley ya no iba a ser dada en tablas de piedra, sino iba a ser dada en tablas de corazón, el cual es nuestra mente y nuestro corazón, porque ahora la ley de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente, y eso es el nuevo pacto que prometió el Señor, hermanos, no como el antiguo pacto. Este es un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto el Señor promete perdón de pecados. En Jeremías 31, versículo 34, la parte final dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bendito sea el Señor, hermanos. El Señor estaba prometiendo un nuevo pacto en el cual Él promete un perdón de pecados por completo. En otras palabras, una remisión de pecados, donde el Señor dice: no me acordaré,
Él siendo omnisciente, promete no acordarse de nuestros pecados en este nuevo pacto, en el cual el Señor perdona todos los pecados de su pueblo por completo. Por completo. Ya no como en el antiguo pacto, donde el sacrificio de los becerros tenía una poca eficacia, donde aún el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, porque el sacrificio de los becerros y de los machos cabríos no tenían la mayor eficacia para redimir, para perdonar los pecados por completo. Sin en cambio, en este nuevo pacto, que es firmado con sangre, hermanos, el Señor promete no acordarse más de nuestro pecado. Una remisión completa. Una remisión completa. Y ahora subraye esa palabra, remisión. Y volvamos al texto inicial, Mateo 26, 28. Porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El cumplimiento del profeta Jeremías y de toda la ley de los salmos y los profetas es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien por medio de su sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, porque así lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos curados. Mas Él herido fue, molido, hermanos, como la uva es molida para que salga vino. Así nuestro Señor Jesucristo fue molido en el pretorio hasta derramar su última gota de sangre para la remisión de los pecados, ya no con sangre de machos cabríos, sino con la sangre perfecta del Hijo de Dios, con la sangre del Cordero perfecto de Dios. Y el Señor Jesucristo ahí clavado en el madero, derramando hasta la última gota de su sangre, con esa hermosa obra y única obra que necesitamos para la salvación. Estaba efectuando remisión de todos los pecados, de todos los del mundo, los tuyos y los míos. Ahí en la cruz estaban siendo redimidos por completo, donde ahora el Señor promete no acordarse más de nuestro pecado por la sangre de Cristo, hermanos. Notemos aquí el contraste del antiguo pacto, donde las obras de la ley eran para la salvación, y ahora en este nuevo pacto la única obra que necesitamos es la obra de Cristo para nuestra salvación. Notemos que en el antiguo pacto, hermanos, tenía que efectuarse sacrificios de animales, machos cabríos, becerros, corderos, mas ahora en este nuevo pacto el sacrificio perfecto fue el de Cristo Jesús, el de un hombre como nosotros, como tú y como yo, muriendo en la cruz por nuestra causa, por nuestra culpa. ¿Cuánto valoras la sangre de Cristo? ¿Cuánto valoramos la sangre del nuevo pacto, hermanos? Porque el pueblo de Israel no la valoró, no la supo valorar. Una y otra vez caía en constante pecado, en constante idolatría.
Mas ahora el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en su salutación, versículo 2, hemos sido, hermanos, rociados con la sangre de Jesucristo. Así como el pueblo de Israel fue rociado con la sangre de los becerros, de los machos cabríos, nosotros hemos sido rociados, no por Moisés, sino por uno mayor que Moisés, que roció su propia sangre sobre nosotros. Esa preciosa sangre, hermanos, por la cual hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuánto valoras la sangre de Cristo? ¿Cuánto valoramos esta sangre del nuevo pacto? Si Israel no valoró el sacrificio de los machos cabríos, nosotros, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más valorar la sangre del Hijo unigénito de Dios? Valorar la sangre de Cristo es amar a Cristo. Valorar la sangre de Cristo es amar a su iglesia. Valorar la sangre de Cristo es dar todo por Él, sin pedir nada a cambio, porque Él lo ha hecho todo. ¿Cuánto valoras la sangre del nuevo pacto?